agradeceros vuestra asistencia. El motivo de esta rueda de prensa es porque queremos anunciar el acuerdo histórico que ha habido del Gobierno de España con las centrales sindicales y con los empresarios respecto a la reforma laboral. Una reforma porque fue un compromiso de los socialistas con la ciudadanía española, y una vez más pues demostramos que los socialistas cumplimos con lo que prometemos, ¿no? Una reforma laboral porque es fruto de un buen acuerdo de país y de un buen acuerdo para España, para su crecimiento y para la mejora del empleo. Dicho esto, le voy a dar la palabra a mi compañero José Simón, que hoy está aquí como miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de nuestra ciudad, como secretario de Trabajo y Economía Social. Por tanto, yo creo que es él quien mejor os puede dar detalles de en qué consiste la nueva negociación de la reforma laboral. Voy a acercar los micros, si no... Tú puedes acercar sin temor. Una diapositiva. Creo que ahí ya se me escucha bien, ¿no? Sí. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos y a toda su presencia hoy. Le agradezco expresamente al secretario general pues que me haya dado esta oportunidad de abordar con ustedes la reforma laboral. Lo primero quiero recalcar lo que acaba de decir nuestro secretario general, que comparezco hoy como secretario de Trabajo, expresamente como secretario de Trabajo del Partido Socialista Obrero Español en Ceuta. Y bueno, de nuevo las gracias a nuestro secretario general porque ya ha mostrado hasta qué punto él mismo y evidentemente todo el Partido Socialista Obrero Español de Ceuta está comprometido con el mundo del trabajo. Él especialmente, que es evidente que tiene un recorrido histórico a nivel sindical, en un claro compromiso siempre con los trabajadores y trabajadoras, de los cuales todavía, ¿verdad?, es digno representante de la clase trabajadora. Así que yo creo que no hay mejor persona para introducir este tema de la reforma laboral. Bueno, esta reforma laboral es evidente que era una anhelada reforma laboral, todo un reclamo social en ese sentido. No solo la ciudadanía, también la ciudadanía de Ceuta necesitaba una reforma laboral que abordase e intentara acabar con la precariedad, sino que también ha sido una exigencia de Europa. Y no debemos olvidar que dentro del marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, una de las exigencias era acabar con esta estadística penosa de la temporalidad y la precariedad, en la que desgraciadamente España representaba una anomalía, siendo uno de los estados, si no el estado en el que más temporalidad, debido a la reforma laboral anterior, había. Por tanto, hemos demostrado una vez más que se ha cumplido con todo un compromiso electoral. Yo recuerdo cuando fui candidato para diputado en el Congreso, donde reafirmé el compromiso del Gobierno de la Nación para acabar con las partes más lesivas de la reforma laboral, y así se ha hecho. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT así lo reafirman en sus declaraciones en estos últimos días. Se han abordado los temas más lesivos y más problemáticos de la reforma laboral. Luego hemos demostrado ante Europa que somos socios fiables, pese a declaraciones, ¿verdad?, de otros líderes de otros partidos políticos que intentaban de alguna manera desacreditar al gobierno de la nación frente a Europa y intentaban transmitir el mensaje de que no podíamos gestionar los fondos europeos y que no éramos un socio fiable. Hemos demostrado que lo somos, de tal grado que es un hecho evidente que vamos a ser el primer país en recibir esos fondos europeos, y lo vamos a recibir precisamente gracias a compromisos como el que hoy os transmito, el de la reforma laboral. Una reforma laboral que ha tenido un consenso amplio.
Han sido 9 meses de durísima negociación con los agentes sociales y también con diversos ministerios para dar lugar a este acuerdo histórico. Recalco lo de acuerdo histórico sobre todo en cuanto a estabilidad se refiere, frente a la precariedad que sufríamos con la anterior reforma laboral, especialmente para colectivos vulnerables como nuestros jóvenes y nuestras mujeres que vivían en el desasosiego permanente de la inestabilidad laboral. La inestabilidad impide tener un proyecto de futuro aceptable y viable. Desde ese punto de vista, desgraciadamente, el trabajo temporal ha sido algo muy extendido, ha sido predominante en nuestro mercado laboral con un abuso clarísimo y objetivo de la temporalidad. El resultado que hemos tenido durante décadas de la antigua reforma laboral lo confirman los datos. A día de hoy, 7 millones de contratos tienen una duración de 1 día o 2 días, y eso no es asumible y no lo podemos aceptar de ninguna manera. Como digo, algo que debería convertirse en la excepción, y en la reforma laboral así va a quedar expresa, algo que se debería convertir en la excepción, que es el trabajo temporal, había sido la norma. Para atajar lo que nunca debió ser la norma, a nivel de contrataciones en Ceuta, antes incluso de esta reforma laboral, ya se ha visto un aumento en cuanto a contratación indefinida se refiere. Bueno, pues sin duda esta reforma laboral consolidará sin duda esta buena tendencia, y esperemos, y estoy seguro que tanto mi secretario general como yo deseamos que lo que antes era excepción se convierta en la norma y que la temporalidad se convierta en la excepción, y además que esté más que justificada. Paso, sin entrar en muchos tecnicismos, a hablar de un cambio sustancial en cuanto a contratación se refiere. Se reducen las modalidades de contrataciones, principalmente ad hoc, por causas productivas y por sustitución con derecho a reserva del puesto de trabajo, desapareciendo la figura del contrato de obra y servicio. Es cierto que la figura del contrato de obra y servicio ha sido una figura muy controvertida. La modalidad contractual del contrato de obra y servicio ha sido fuertemente cuestionada, no solo por la jurisprudencia interna, sino también por la jurisprudencia comunitaria. Y como he dicho en el inicio de mi discurso, la responsabilidad para con Europa por parte del Gobierno de la Nación es total. Y en ese ejercicio de responsabilidad desaparece la figura de contrato de obra y servicio. En cuanto a los contratos de una duración determinada, se reducen a la contratación, como ya he dicho, de circunstancias de la producción, que, como bien dijo la ministra de Trabajo y Economía Social hará unos pocos días en Televisión Española, estarán estrictamente tasados y delimitados en cuanto a su duración se refiere. Pero además de generalizar lo que será el contrato indefinido y limitar la contratación temporal, también se fomenta el trabajo fijo discontinuo para trabajos de naturaleza estacional. Hay algo interesante y es una buena novedad, que también podrán concentrarse en este ámbito las contratas y las subcontratas que hasta ahora se basaban en el contrato de obra y servicio. Es decir, podrán derivarse a esta modalidad de contrato, reduciéndose así la precariedad y fortaleciendo el contrato indefinido. Una de las mayores reivindicaciones que también se han dado, sobre todo a nivel sindical y con razón, ha sido la necesidad de recuperar la negociación colectiva. Esta reforma laboral recupera la negociación colectiva, dando una prevalencia al convenio sectorial sobre el de la empresa. Solo predominará el convenio de empresa si mejora las condiciones laborales. El hecho de que anteriormente, con la anterior reforma laboral, no prevalecieran estos convenios y sin embargo prevalecieran el convenio de empresa, posibilitaban convenios a la baja en materia salarial. Es evidente, y desde el inicio se ha mostrado así, que hay un compromiso expreso por parte del Gobierno de la Nación en dignificar el salario de los y las trabajadoras. Es evidente, no solo con la subida progresiva que ha habido de un salario mínimo interprofesional que dignifica el trabajo y mejora la economía, sino que además lo tenemos en esta reforma laboral.
porque el hecho de que vaya a prevalecer el convenio sectorial permitirá sin duda un crecimiento sostenible de los salarios, fruto, como ya digo, de una negociación equilibrada entre las partes. Dentro de este tema de la negociación colectiva, que ya lo comento a título personal, aunque no quiero hablar de mí mismo más de lo debido, pero siempre me he sentido muy identificado con la lucha sindical por la negociación colectiva. Creo que el desequilibrio en la negociación colectiva es un mal para la sociedad, un mal para los trabajadores y un mal para la economía. Y dentro de la reforma laboral anterior, lo más controvertido y lo que a mí a título personal me llevó a participar en la huelga general tan famosa que hoy no vamos a tener porque tenemos el consenso expreso de todos los agentes sociales, fue la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Había que recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos. Los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos, restableciendo por fin el equilibrio entre la empresa y el personal asalariado. Con esto hay algo que yo creo que podemos, como secretario de Trabajo, creo que tengo que recalcar. Con este tipo de medidas tan importantes se evita negociar con una presión que era toda una espada de Damocles a la espera de que el convenio se pudiera perder. Ahora tendremos esa posibilidad de la prórroga del convenio colectivo con la mejora de los derechos de los trabajadores que ello supone. Y luego hay otra cosa que hay que destacar, especialmente en una ciudad como la nuestra de Ceuta, donde las carencias de formación son evidentes en nuestros parados, especialmente en nuestros parados de larga duración. También está muy presente la reforma a la formación. El contrato formativo, con formación en alternancia, se ve reforzado en esta ley. De hecho, se crea un único contrato formativo con dos modalidades diferentes. La formación en alternancia con el trabajo por cuenta ajena, y esto es importante, donde la formación será la parte sustancial del contrato, con tutorización incluida, y el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional, especialmente para las personas titulares. Voy ya acabando con la intervención, porque ya digo, tampoco quiero agobiar con tecnicismos. Sí que quiero dejar claro dos cosas especialmente. Recalco que esto es un acuerdo histórico. La ministra de Trabajo y Economía Social hablaba del acuerdo tripartito, ¿no? Lo decía de una forma metafórica, en el sentido en que tiene el visto bueno del Gobierno de la Nación, por supuesto, pero también de sindicatos y patronal, incluida la COE y CEPIME. Tenemos muy en cuenta a nuestras pequeñas y medianas empresas y los fondos europeos van encaminados a ello. Lo que está claro es que siendo el resultado de la negociación colectiva, siendo el resultado de 9 meses de diálogo social, este acuerdo conjuga la protección para ambos elementos, tanto para el empresariado como para los trabajadores. Sobre todo cuando pienso en algo que permite una protección tanto para los trabajadores, y lo estamos viendo con esta limitación del contrato temporal, y para las empresas, tengo que pensar inevitablemente en los expedientes de regulación temporal de empleo, en los ERTE. Miren, en la crisis anterior, lo que tuvimos, y ya llegué a escuchar a personas muy relevantes, recuerdo a Gaspar de Amazares en una intervención en televisión advirtiendo de que iba a haber una crisis asiática, una crisis a la japonesa de 10 años, y el tiempo le dio la razón. Fue una crisis que duró una década. En esta crisis hay una clara diferenciación. No va a haber una cronificación como si hubo en la crisis anterior. No se va a cronificar la crisis económica, porque de hecho es la única crisis donde el nivel de desempleo, afortunadamente, no ha ido en relación directa con el nivel de la caída de la economía. Es decir, no ha caído el empleo de la misma manera que ha caído la economía. Y eso ha sido sin duda gracias al colchón de los ERTE, que ha permitido de hecho que ya se haya recuperado los niveles de empleo anterior a la crisis. En el caso de Ceuta aún más en ese sentido, donde hemos recuperado a nivel de desempleados los datos de hace una década. Hemos mejorado muchísimo en ese sentido, aún sin olvidarnos en todas y cada una de esas personas que aún siguen en desempleo en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que sí se va a cronificar dentro de este mercado resiliente como
una y otra vez desde las administraciones nos recuerdan que hay que buscar un modelo que resista ante una adversidad como la que hemos sufrido. Sin duda, estos mecanismos de expediente de regulación temporal de empleo que salvaron 3 millones de puestos de trabajo y a cientos de miles de empresas. En el caso de nuestra ciudad de Ceuta, salvaron a cientos de empresas y a más de 3.000 trabajadores que hubieran pasado a engrosar las listas del desempleo. Bueno, los mecanismos de ERTE se verán refortalecidos. Se incorpora como mecanismo permanente, y recalco lo de permanente, el régimen de fuerza mayor por impedimento o limitación. Una medida que se llevó a cabo como respuesta a la pandemia, que se añade al anterior ERTE por fuerza mayor. Así, se incluye en la definición de fuerza mayor temporal la fuerza mayor por impedimento o limitación de actividad por decisiones gubernamentales que proceden de experiencias obtenidas, de experiencias obtenidas como la obtenida desgraciadamente en la pandemia, por decisiones gubernamentales incluidas aquellas orientadas a la salud pública. Por tanto, se incluyen elementos que proceden de esta experiencia, como he comentado, de la pandemia, tanto en los ERTE, ETOP, los de causas económicas, técnicas o de producción, como en los de fuerza mayor. Se dará prioridad a la reducción de la jornada sobre la suspensión de los contratos, se prohíbe la realización de horas extraordinarias y nuevas externalizaciones a la actividad, así como nuevas contrataciones laborales, salvo que las personas afectadas no puedan desarrollar sus funciones. He comentado que no solo a nivel de prestaciones los ERTE han supuesto un auténtico beneficio para nuestros trabajadores, sino para la salvaguarda del empleo. Y es que las empresas se verán beneficiadas por exoneraciones, como así se han visto beneficiadas, y si así lo desean también tendrán la posibilidad en ese sentido de acogerse al mecanismo red de flexibilidad y estabilidad en el empleo, con beneficios en la cotización de la seguridad social para la empresa. Principalmente hay dos modalidades en ese sentido. Una modalidad cíclica, para afrontar caídas transitorias y cíclicas, el propio concepto ya nos da la pista. Si la empresa sufre caídas transitorias o cíclicas, permitirá suspender los contratos de trabajo con exoneraciones para la empresa por un periodo no superior a un año, evitando así el despido. En ella se persigue tanto la formación de los trabajadores mientras dure dicha suspensión, como luego su reincorporación al puesto de trabajo. Pero no solo la reforma laboral tiene en cuenta estas crisis cíclicas que pueden sufrir el empresariado, sino que hay toda una modalidad sectorial que permitirá afrontar cambios permanentes de un sector a través de la recualificación para encontrar un nuevo empleo. Mediante un plan que tendrán que presentar las propias empresas, plan que incluirá la formación obligatoria. Dicha formación tendrá como fin posibilitar la recolocación de las personas afectadas en otros puestos de trabajo en otras empresas. ¿Qué es lo que significa todo ello? Que apoyamos a la empresa manteniendo el empleo, sin devaluación salarial y, por supuesto, evitando en la mayor de las medidas una posibilidad de despido. Creo que así es como tiene que abordarse una crisis. Por último, me gustaría comentar que la norma también prevé potenciar la labor del control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Desde mi cargo también tengo que agradecer la función que hace esa Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mejorando la aplicación de las sanciones por fraude. Por tanto, muchos son los elementos que se mejoran sustancialmente. Siento que por la limitación del tiempo no pueda aún profundizar más en ello, pero creo que he señalado conceptos básicos que creo que son interesantes para todos y todas. Sobre todo algo muy importante. Se reduce la temporalidad, se recupera la negociación colectiva, se refuerzan los mecanismos de flexibilización interna, evitando, además, promover el despido, que es como hay que flexibilizar el mercado de trabajo. Por tanto, es evidente que el gobierno de coalición no deja de lado a nadie, ni a trabajadores ni a empresas, en este acuerdo histórico que tendrá seguro consecuencias beneficiosas para nuestra ciudad, para los trabajadores de Ceuta, para los empresarios de Ceuta y para la economía de Ceuta. Y ahora, por supuesto, a su disposición, pues si necesitan responder alguna pregunta. Sí, usted ha dicho que se está empezando a notar algo en cuanto a la contratación definida. Está produciendo una gran mejoría con respecto a otros años. Sin embargo, sigue siendo
son temporales. ¿Cuál es o cuál cree que va a ser la evolución en este año 2022? ¿Dónde va a estar el límite? ¿Dónde se va, cuando termine este ejercicio 2022, dónde nos vamos a encontrar? ¿O con qué se conformaría a la hora de presentar en el mes de diciembre los datos de todo el año? Tantos contratos han sido temporales, tantos contratos han sido indefinidos. ¿Con qué se conformaría? Bueno, lo primero agradecer su pregunta, porque además sirve precisamente para confirmar por qué es tan necesaria la reforma laboral, aunque se hayan dado datos en los últimos meses, sobre todo los 4 últimos meses, favorables en cuanto a desempleo se refiere y favorables también en cuanto a contratación indefinida. Sigue siendo, como muy bien ha dicho en la pregunta, un dato inasumible e inaceptable, y tal es de inasumible e inaceptable que Europa no lo acepta, y una petición expresa de Europa era que dejásemos de ser campeones en temporalidad y precariedad. Y lo que me gustaría, lo tengo que decir como, ya digo, como secretario de Trabajo, que puesto que hoy el cargo que hoy represento como secretario de Empleo y de Trabajo del Partido Socialista Obrero Español, me remito a lo que he dicho al principio. Lo que quiero es que la temporalidad se convierta en la excepción y no la norma, tal y como de alguna forma prevé esta reforma laboral, donde tiene que haber causas tremendamente objetivas para los contratos de duración en base a la producción. Pues eso es lo que desearía, que la norma, la reforma laboral, sirviera para que el día de mañana los datos al menos fueran a la inversa, y que mayoritariamente hubiese un contrato indefinido que fuera la norma general. De hecho, la reforma laboral, en términos jurídicos, si me lo permiten, aclara que se presume el contrato indefinido. Ese es el que tiene que de alguna forma generalizarse, y ojalá se convierta en un hábito la contratación indefinida frente a la contratación temporal. Así que, sin darle un dato expreso, porque ¿quién podría dar un dato expreso en ese sentido? Sí que me gustaría que tornara y fuera un cambio drástico, de tal manera que lo minoritario fuera lo temporal y lo mayoritario fuera la contratación. Sí, bueno, en ese sentido, supongo que es consciente que la confección del empresariado COI y las contrataciones habitualmente pues no invitan precisamente, por la magnitud de las empresas, a tener contratación indefinida de manera clara. ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Cómo podemos hacer que las empresas dimensionen realmente y apliquen la reforma laboral en todos sus sentidos? O sea, eliminar en la mayor parte posible la contratación temporal y ahondar en el ámbito de la contratación indefinida. ¿Cómo se puede hacer cambiar eso y que se note? Bueno, precisamente por eso nuestra reforma laboral es el producto de la negociación precisamente también con el empresariado, y son las propias empresas que van a, estoy seguro de ello, harán todo lo posible por atenerse a la normativa y crear empleos de calidad, y crear empleos de calidad conlleva esa perdurabilidad en el tiempo y hacer frente a la inestabilidad, que ya digo es una anomalía en el contexto europeo. Yo creo que todos han sido responsables en ese sentido y lo seguirán siendo. Tal vez, desde luego, hará falta un cambio también en nuestro modelo productivo, económico. Tal vez es necesario también que en Ceuta no solo el sector servicios sea el sector mayoritario y se fortalezcan otros sectores, ¿no? Desde la industria a la construcción, pasando por otros nichos laborales que han surgido, ¿no? A raíz, por ejemplo, de nuestro régimen económico fiscal favorable. Bueno, pues yo creo que, y lo noto hablando con los empresarios, hay toda una voluntad de emprendimiento en ese sentido y de ir mejorando nuestro mercado laboral. Y mejorar nuestro mercado laboral incluye crear empleos de calidad. Yo creo que eso ya lo asume todo el mundo y por eso ha tenido este amplio consenso. Incidiendo en esa temporalidad, ahora mismo está una circunstancia que está provocando esta nueva reforma laboral y es que, teniendo en cuenta la explosión de contagios que está habiendo, hay muchas empresas que se están encontrando con la situación de tener gran parte de la plantilla de baja por enfermedad, y a la hora de tratar de sustituirlos se encuentran con que la reforma laboral actual les obliga a pagar el doble en servicios sociales, están declinando sustituir y han preferido incluso echar el cierre en algunos casos. No sé si han tenido en cuenta esto, si se prevé algún tipo de excepcionalidad para esto, o si se está trabajando en dar una solución a esta situación. No tengo constancia de una circunstancia mayoritaria en ese sentido.
fin, todavía supongo que es prematuro, ¿no? Y habrá que ir... bueno, ahora además tenemos la negociación con el resto de grupos políticos que esperamos que se sumen a un consenso tan generalizado entre trabajadores y patronal. Bueno, yo creo que nuestro mercado puede abordar todas las circunstancias que quedan recabadas en esta reforma laboral y que además se contemplan mecanismos de flexibilización, como los últimos que he comentado, el mecanismo de red, para ello, en forma de exoneraciones en cuanto a cuotas de seguridad social se refiere. Bueno, pues quiero pensar que se ha tenido muy en cuenta también ese tema de la flexibilidad, sin devaluar los salarios y por supuesto, sin promover el despido tal y como ocurría en la anterior reforma laboral. Estoy seguro que habrá un margen de adaptabilidad alto en nuestras empresas. Uno de los aspectos más lesivos de la reforma de 2012 se supone que era la nueva regulación del despido, que no se ha tocado. ¿Por qué no se ha tocado? Por esto, yo comprendo que en una negociación no llueve a gusto del todo, ¿no? El secretario general de Comisiones Obreras, en una declaración que hizo ayer, habló a nivel nacional, abordaba precisamente este tema. Claro, todos quisiéramos ir desde nuestro punto de vista ideológico hacia los máximos posibles, pero en una negociación todas las partes ceden. Lo que sí está claro es que, pese a que haya ciertos elementos dentro de esas posiciones maximalistas que desearían abordar, y tiene su lógica, yo soy el primero que desearía abordar una temática como la que me comentan, la realidad es que se han abordado, y esto ha sido una satisfacción generalizada, cosa que no había pasado en reformas anteriores, se han abordado temas que eran especialmente lesivos, cumpliendo además con nuestro programa electoral, que era ecuánime, que además tenía todo el sentido común y la racionalidad, y así ha sido. Ha habido cesiones, evidentemente, en un consenso todo el mundo tiene que ceder, pero si hacemos un balance de pros y contras, yo creo que el derecho de los trabajadores y trabajadoras sale claramente refortalecido. No más que hay que atender a la negociación colectiva o a la prevalencia del convenio sectorial para comprender por qué hay tal grado de satisfacción entre los sindicatos mayoritarios que han participado muy activamente en este consenso. En relación con la prevalencia del convenio sectorial, ¿eso cómo se va a aplicar? Por ejemplo, el caso del comercio, ¿no? Creo que el convenio sectorial de comercio de Ceuta es mejor que el de muchas conocidas cadenas. Pero ¿cómo se va a interpretar lo que es sueldo o el conjunto del convenio? Es decir, no sé si me estoy explicando. Sí, otra cosa es que ya entre en tanto detalle y pueda hablar de elementos tan específicos, ¿no? Como en el caso del comercio, cómo afectará y qué resultado y consecuencias tendrá directo. Siento tratar generalidades hoy, pero yo creo que el comercio y en general todos los negocios de nuestra ciudad creo que se pueden ver refortalecidos en el sentido además que el convenio de empresa solo prevalecerá si mejora las condiciones laborales que tiene el convenio sectorial. Luego, si ese convenio sectorial del que me está comentando precisamente es el que se impone, yo creo que todos vamos a salir beneficiados. Insisto, también a nivel económico, porque la Unión Europea no frivoliza cuando precisamente demandaba para nuestro modelo que abordásemos este tema y abordásemos la precariedad y sobre todo la precariedad y el tema salarial solo se aborda en el momento en el que hay un equilibrio entre fuerzas, que además permite una competencia entre las empresas que se fija no por devaluar salarios, no a través de la devaluación de los salarios, sino a través de la mejora en la calidad del empleo. Yo creo que eso era importante y que la competencia no fuera solo una competencia salarial donde el grueso social de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país se vieran negativamente afectados, ya sea en el ya sea en cualquier otro negocio. Bueno, secretario general, me gustaría preguntarle por ese plan de empleo con fondos europeos, parece que va a conseguir introducir en los presupuestos. No sé si tiene una idea del montante que querrían alcanzar, de los beneficiarios o de a qué se destinaría. Bueno, ese plan de empleo especialmente
sería para jóvenes, pero sí que es verdad que el dato que usted me está solicitando hoy, o me está pidiendo un montante para cuántas personas, no lo tenemos todavía. Si no me equivoco, mi compañera Cristina hoy se iba a informar sobre ese dato y me lo iba a facilitar. Exactamente no tenemos el montante del dato exacto a las personas que van a beneficiar ese plan de empleo. Pero si a usted no le importa, en un rato le facilito el dato que usted me está refiriendo. La idea de la filosofía es que sea para jóvenes, no sé si para jóvenes menores de X años o qué perfil. Sí, la idea es que sea para jóvenes. También seguramente habrá algún beneficiado que no será tan joven, pero la idea es darle un poco de salida a esas familias más vulnerables que hoy más que nunca necesitan de las instituciones públicas para paliar sus necesidades básicas. Bueno, si no hay ya ninguna otra pregunta, agradecerle la asistencia y bueno, si hay otra intervención futura sobre temas laborales, seguramente pues tendremos la posibilidad de facilitarlo con toda la transparencia del mundo, porque yo creo que a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad es algo que es fundamental en su vida y tiene una gran